Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ojeda, participante de la sección número 9 de la materia Ética y Cultura Universitaria. El tema de hoy, fundamentación legal de la educación en Venezuela. Cuando hablamos de fundamentación legal de la educación en Venezuela, nos vamos a esos principios, lo que está establecido en el preámbulo y principio de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios que están respaldados jurídicamente y garantizados y refrendados, emitidos por un pueblo venezolano y guerrero. Vamos a hablar de los artículos que está establecido y fundamentado en el artículo 102 al 111, donde establece en su página y artículo establecido acá en la Constitución, donde nos dice que la educación es un derecho humano y un deber social y fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. Cuando hablamos de que es gratuita y obligatoria, es que todos venezolanos tienen el derecho de asistir a una educación gratuita, sin discriminación alguna, en todas las instituciones de diferentes niveles, llámese inicial, primaria, secundaria y universitaria y diversificada. Ahora bien, el Estado asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Cuando hablamos en todos sus niveles y modalidades, estamos hablando desde el nivel básico hasta el nivel universitario y diversificado. Cuando hablamos de todas sus modalidades, no hay ninguna modalidad específica para garantizar una educación de calidad. Hablamos de que el respaldo está obligatorio, es el responsable y garante de que estos principios y estos fundamentos se cumplan a nivel educativo en todas sus modalidades, implementando esas herramientas tecnológicas en todas esas instituciones para brindar un servicio de calidad a nivel educativo. El Estado también garantiza la recreación cultural sin discriminación alguna. Cuando hablamos también de esa fundamentación legal de la educación en Venezuela, estamos hablando sobre el reglamento de la Ley Orgánica de Educación establecido en el decreto 313, ¿verdad? Entonces también está esa fundamentación que está sumergida también dentro de estos principios y preámbulos que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos ahora también en su artículo 6 con la finalidad de la educación establecida en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Educación. También establece que la insignia a cada nivel y modalidad del sistema educativo deberá alcanzarse a través de los planes y programas de estudios y demás elementos de currículo y mediante la utilización de programas abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el artículo 104 la educación está garantizada y está a cargo de aquellas personalidades que están capacitadas y preparadas académicamente para ejercer este tipo de educación y enseñar hacia aquellos venezolanos que iniciamos un nuevo emprendimiento. En nuestro artículo 104, la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobable idoneidad académica. ¿Qué quiere decir esto? De reconocida moralidad, es de reconocer que tiene una moral alta y de una preparación académica de alto nivel para poder ejercer esta profesión de la educación. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es uno de los principios jurídicos que fundamentan la legalidad de la educación en Venezuela. Respaldado a esto, al reglamento del decreto, el 313 de la educación. Estamos finalmente también de que, para concluir, el Estado es el garante de que estos parámetros, estos principios se cumplan en todos sus niveles y en todas sus modalidades sin discriminación alguna.
Por eso que existen hoy en día todas esas instituciones públicas al servicio del venezolano, sin discriminación de que de una modalidad, de una discapacidad motora, funcional y eso. No, toda esa herramienta tecnológica es para eso, para que no exista esa discriminación y que toda la educación llegue por igualdad a todo un pueblo venezolano. Para concluir, vamos a que el Estado es uno de los principios, es uno de los garantes y está obligado de que esos derechos y esos deberes se cumplan en toda la población venezolana. Finalmente, el Estado está dotado para dar esa incrementación de esas herramientas tecnológicas para que ese nivel educativo pueda llegar en todas las modalidades e instituciones universitarias. Sus niveles y en materia deportista sin discriminación alguna, así como el apoyo también del deporte de alta competencia. El Estado también está obligado a garantizar y dar esos apoyos al deporte y esas competencias de alto nivel, así como también en los estudios de alto nivel, tanto de su inicio básico hasta su inicio universitario y diversificado. Por eso que cuando hablamos de esa fundamentación legal, de esos principios educativos, está consagrado aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si no estuviese consagrado acá dentro de estas líneas, desde el artículo 102 hasta el 111, podemos decir de que la educación en Venezuela no está jurídicamente fundamentada o legalmente jurídica para emprender y avalar esas instituciones tanto privadas como públicas para ejercer y dar esos conocimientos educativos en todo el ámbito de la población venezolana y a todos los estudiantes sin discriminación alguna. Para concluir, contamos ahorita con unas herramientas tecnológicas, contamos con unos reglamentos jurídico, como es el reglamento de la educación en su decreto 313, y uno de los principios principales jurídicos es nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, que da el respaldo y el fundamento legal de la educación en Venezuela. Es todo. Gracias por su atención. Feliz tarde.